¿Cómo están? Bienvenidos todos. Nos alegra verlos nuevamente. Algunas caras que no veíamos hace ya un tiempito. Bienvenidos todos, también las personas que nos están viendo a través de YouTube. Quiero aprovechar un tiempo rapidito para que coloquemos esta palabra en las manos del Señor, que pueda acompañarme en esta oración en esta mañana. Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, por este tiempo de adoración, de alabanza que pudimos tener en tu presencia, Señor, porque sabemos que también nos has reconfortado, Señor, has dado aliento a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor. Gracias, papá, por tu iglesia, Señor, tu iglesia de Presencia Viva aquí en este lugar, cada uno de nosotros, que somos parte de Dios, de tu cuerpo. Gracias por tu sacrificio, Dios, en la cruz por cada uno de nosotros. Hoy queremos, Señor, honrarte con nuestra presencia también, con nuestra adoración, nuestra alabanza, y pedirte que seas tú, Dios, hablando por medio de mi vida, Señor, tu palabra a tu iglesia en esta mañana, Señor, que podamos recibir, Señor, y estar atentos, sin corazón abierto y dispuesto a lo que tú quieras hablar a nuestras vidas el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Como les decía, nos alegra ver nuevamente algunos que sé que estuvieron viajando. ¿Cuántos estuvieron viajando esta Semana Santa, cierto? A varios, ¿no? Nosotros no, nosotros sí estuvimos por acá, pero nos alegra realmente que nos estén acompañando nuevamente. A veces es necesario el tiempo de descanso, ¿verdad? Del trabajo uno se satura un poco, de la casa, de la suegra, no, mentiras. No sé por qué ponen la suegra siempre de ejemplo si son las mejores, ¿cierto? Amén. Sí, amén, ¿cierto? Bueno. Como podrán notar un poco, tengo mi voz un poco afectada. En ese tiempo que ustedes estuvieron viajando, yo estuve recuperándome de un virus. Entonces aún se nota un poco ahí el tema de la voz. Estuve bastante complejo en Semana Santa y bueno, gracias a Dios ya estoy mejor, pero aún se siente un poco el tema. Entonces necesito que me acompañen también ustedes en esta predicación para que no me quede yo sin voz. Miren algo curioso, y es que un buen médico normalmente no solamente debe conocer qué está padeciendo el paciente, no solamente debe conocer esa patología o esos resultados que él tiene, sino que también él debe, ¿qué? Recetar un remedio, ¿cierto? Un buen médico lo haría. No sé, otro médico le dice, no, usted tiene esto, ya váyase. Pero un buen médico normalmente nos va a dar algún medicamento o nos va a decir por qué está sucediendo los síntomas, ¿no? Cuando llegamos ya de pronto a una edad avanzada, bueno, digo llegamos, yo sé que todavía estoy joven, pero ya uno después de los 25 ya empieza, madre, ¿cierto? Por ahí me miran, no, sí. Pero bueno, digamos que después de los 30, me voy a salir ahí del grupo. ¿Cuántos después de los 30 acá? Allá levantan la mano. Empezamos a ir constantemente al médico, por lo menos una vez al año o cada 6 meses, y se nos empieza de pronto a subir el colesterol, ¿no? Es muy común, o el azúcar alto. Él nos va a decir, mire, usted tiene que empezar a comer estos alimentos, estos y estos. Si no lo hace, ¿qué va a pasar? Pues que va a seguir igual o peor, ¿sí? Sus venas se van a tapar, el azúcar le va a dañar todo el estómago, bueno, etcétera. Si nosotros no hacemos caso a ese remedio, a esa receta que él da, vamos a empeorar. Y fíjense algo curioso, y es que lo mismo pasa en la vida cristiana, en la vida como hijos de Dios. Hay momentos en los cuales nosotros entramos en una enfermedad espiritual. No sé si te ha pasado que te sientes estancado en algún momento, que sientes que tu comunión con Dios está rota de alguna manera o te sientes lejos de Él, que sientes que has caído constantemente en el pecado quizás, que has dejado de leer su palabra o esos tiempos de intimidad ya no son como antes. Entramos como en una enfermedad, como que nos damos cuenta que algo está pasando. Y lo que debemos hacer como hijos de Dios es conocer precisamente cuáles son esos síntomas que nos están llevando a esa enfermedad espiritual. Muchas veces solo dejamos que pase la enfermedad y no hacemos nada. Y como comentaba ahorita, cuando el médico nos da la receta y lo que debemos hacer, debemos actuar o si no vamos a empeorar. Quiero que me acompañen, si han traído sus Biblias virtuales, ya hoy Biblias virtuales solamente veo, creo.
¿cierto? Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Voy a estar, bueno, lo bueno de las Biblias virtuales es que puede uno usar varias versiones al tiempo. Para la física toca comprar de a dos. Pero entonces voy a leer algunos en Nueva Traducción Viviente y algunos en Reina Valera. Este lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Para hoy quiero hacer una pequeña, un recorderis. Cuando nosotros iniciamos, recuerdo en algún momento en la iglesia allá en Pasadena, los que estaban, hay veces que nos invitaban a toda la iglesia que leyéramos juntos. Y me recuerdo que era como ese corito de niños, ¿no? Todos. Pero pensando en eso, me parece interesante que uno pueda estar leyendo y recordando qué es lo que estaba haciendo en ese momento. Además de que dicen que cuando uno lee, lo recuerda más. Entonces quiero que juntos los leamos y recordemos esos viejos tiempos. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5. ¿Listo? Así como en dirección vamos a ir. 13. ¿Listo? Dice, examínense para saber si su fe es genuina, ¿cierto? Pruébense a sí mismos, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Amén. Miren, la razón por la que Pablo nos menciona aquí que nos examinemos, no solamente nos lo está diciendo para que veamos si realmente somos hijos de Dios, para que veamos si realmente hemos nacido de nuevo o somos creyentes, sino que también nos está diciendo esto para que nos hagamos un examen, para que veamos cómo estamos, saber qué es lo que está pasando en nuestro interior. Cuando nosotros estamos enfermos, y recuerdo un poco estas semanas que me ha dado este virus, uno en su cuerpo físico se agota y busca soluciones. Inclusive esta semana estaba mirando si me iba a inyectar o algo porque estaba siendo bastante complejo. Y uno cuando está enfermo como que se estresa y como que no puede seguir y no puede hacer nada y como que en su mente también se nubla y hace todo lo posible para poder sanar ese cuerpo físico. Pero cuando esto está pasando en nuestro cuerpo espiritual, muchas veces no hacemos nada. Simplemente dejamos que la enfermedad siga. No sé si alguna vez lo habías pensado. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 1 en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos capítulo 2, verso 1. Bueno, aquí también lo tenemos si lo necesitamos. Dice, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Muchas veces se asimila este texto o se relaciona como cuando nosotros imaginemos que estuviéramos entrando en el mar, con los que fuimos de pronto estaban de viaje por ahí cerca al mar y pudieron estar. Este verso se asimila a cuando nosotros entramos al mar, empezamos a estar ahí y de un momento a otro, sin darnos cuenta, perdemos la orilla. No sé si alguna vez a alguno le ha pasado, pero es algo que pasa constantemente. Entran al mar, uno se deja llevar por las olas, esto y no sé qué, y cuando está, ya se perdió, se ahogó, no encuentra la orilla y tiene que venir el salvavidas. Este verso se asimila mucho a eso. Prestemos mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Miren, mis hermanos, hay una frase muy común que me parece tan cierta y deberíamos tenerla en cuenta, y es: nosotros debemos saber y tener la certeza de nuestra salvación, pero vivir como si la perdiéramos. Debemos saber que nuestra salvación no se pierde, pero vivir como si la perdiéramos. Porque es que hoy en día es tan común en las iglesias, no fuera de ellas, porque creo que Pablo aquí en sus cartas estaba hablando a personas que eran hijos de Dios. Y es tan común ver cómo dicen ser cristianos, pero toman a la ligera tantas cosas. Yo soy cristiano y uno los ve después en las historias de Instagram, de Facebook, porque hoy en día todo es así, ¿no? Haciendo un poco de cosas y diciendo, y uno dice, pero
¿Qué está pasando? Hermanos, el hecho de que nuestra salvación esté asegurada no significa que podemos tomar nuestra vida cristiana a la ligera. No significa que como hijos de Dios podemos vivir como queramos. Por eso aquí Pablo nos está diciendo, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. ¿Por qué lo está diciendo? Porque en ese momento también muchos de ellos estaban desviando de lo que ya habían creído, lo que ya habían escuchado. Entonces, es necesario, como decía al principio, que conozcamos aquellos síntomas que están causando esa enfermedad espiritual. Así que vamos a empezar a ver cada uno de esos síntomas que yo he desglosado en esta predicación. Les pido, por favor, un poco de atención, no nos durmamos, estemos pendientes. No los voy a demorar mucho, pero yo sé que el Señor va a hablar el día de hoy. Mira lo que dice Proverbios capítulo 4, verso 20 al 23. Vamos buscando y vamos a analizar el primero de los síntomas, que lo había colocado por acá, y es descuidar el corazón. Vamos a leer juntos nuevamente Proverbios capítulo 4, verso 20, así se nos quita el sueño. ¿Lo tenemos? Dice: Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Amén. Descuidar el corazón, mis hermanos. Nosotros conocemos que nuestra carne, si el corazón falla, ¿qué? El cuerpo se muere, ¿cierto? ¿Alguno que pueda vivir sin corazón? No, ¿cierto? Si el corazón muere, el cuerpo muere. Podríamos entonces definir y decir que espiritualmente el corazón, cuando falla, el cuerpo muere. Por eso es que dice, porque este determina el rumbo de tu vida. Ahora, este corazón que está hablando acá no se está refiriendo a ese órgano que tenemos que bombea sangre a todo el cuerpo, que cada uno de nosotros tenemos aquí en el costado izquierdo. Aquí no está hablando de ese corazón. Al corazón que se está refiriendo es al corazón interior, el corazón que está dentro, en lo más profundo. Allí donde nosotros guardamos las cosas más preciadas de nuestro ser. Allí donde tenemos sentimientos, emociones, donde tenemos lo más profundo. Pero ¿dónde podemos encontrar ese corazón? ¿Cómo podemos saberlo? Mira, dice Jesús en Mateo 6, porque donde esté vuestro corazón, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, ¿verdad? Donde esté vuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y refiriéndose a todas aquellas cosas en las cuales nosotros colocamos nuestro tiempo, nuestro empeño, nuestro dinero, nuestro pensamiento. Aquello en lo cual tú cada día estás levantándote y pensando, voy a hacer esto o esto. Voy a trabajar por esto, voy a invertir en esto. Aquello que toma ese lugar en tu corazón. Normalmente cuando uno es podríamos decir adolescente, es muy común que en el colegio o después que uno sale haya tenido alguna relación de novios con alguna chica del colegio, chico del colegio, esos noviazgos de colegio que son tan graciosos. Seguramente a alguno le habrá pasado, a mí en su momento también, y uno le mandaba una carta, no, ¿quieres ser mi novia? Y ella le respondía la carta, sí, con una de las amigas se lo mandaba, sí, y no, y nunca hablaba con ella de frente, ¿no? Sino solo eran por cartas. Y le enviaba la carta a ella, ¿cómo estás? Y ya no sé qué. Y en recuerdo en una de esas noviazgos de colegio que uno nunca cuenta, sino que están ahí en lo profundo, ¿no? Ahí donde decimos, ¿dónde está el corazón? Ahí está. Con una de las chicas y yo solo le enviaba cartas y un día la llamé a la casa, en ese momento era con teléfono fijo
que hoy casi ya no se usa, pues por lo menos muchos he visto que ya no. Y cuando contesta la mamá, ¿y usted quién es? Yo no, es que yo voy a hablar con no sé quién. No, no lo conozco, no puede, no está ocupada. Ah, entonces yo, bueno. Y al día después me manda a decir con una amiga, yo cuando llegando, ay, mira que ella ya no quiere ser tu novia. Y yo así, ah. Ahí como dicen, me dio en el cora, ¿cierto? Ahí como que uno, ay, como que me rompió el corazón. Entonces cuando ustedes piensen o cuando pensemos en ese corazón, ahí, donde cuando uno lo traicionan o le rompen ahí el corazón, ahí es donde se guarda ese corazón. Es ahí al que se refiere. Perdón contar esta historia tan vergonzosa, pero es necesaria para que entendamos. Yo sé que a algunos les ha pasado también. Un día de estos pasamos el micrófono para que cada uno cuente su anécdota. Imaginémonos esa caja fuerte donde nosotros guardamos todo lo más preciado que tenemos, quizás ahorros, dinero, joyas, qué sé yo, qué es lo más preciado, y lo guardamos en un lugar muy específico. ¿Ustedes entregarían la llave o el código de esa caja fuerte a cualquier persona que esté por ahí? Conozco a alguien y vea, le doy las llaves de mi caja fuerte, tome. ¿Alguno haría eso? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque allí se encuentra lo más preciado que tenemos. Hay una historia, aquí ya para terminar las historias, perdón, es para que no se me duerman porque después los veo allá todos y así se me despiertan un poquito. Cuenta una historia de un famoso escritor hindú, de una mujer que perdió todo lo que tenía, solo le quedó su hijo. Y esta mujer salió de donde estaba y caminando y vagando por el desierto, escuchó una voz que le dijo, entra a aquella cueva y hallarás riquezas. La mujer entró a ese lugar y encontró joyas, oro, dinero, todo lo más preciado que había, que podamos imaginar. Así es. Y esta voz le decía, toma todo lo que puedas, porque en tanto tiempo se cerrará. Y ella iba con su hijo, recuerde. Empezó a coger todo lo que podía, sus oro, joyas, dinero, empezó a guardarlo. Y la voz le decía, toma todo lo que quieras, pero no olvides lo más importante. Y ella siguió cogiendo, intentaba meterse donde pudiera, todo lo que había ahí. De nuevamente la voz, rápido, coge todo lo que quieras, pero no olvides lo más importante. Y ella intentó coger hasta que salió. ¿Y qué pasó? Dejó al niño adentro. Parece gracioso, pero esta historia nos reflexiona para poder decir y preguntarnos qué es lo más importante para nosotros. ¿Qué es lo más preciado que tenemos? Y no lo definamos por lo que podemos llegar a decir o a pensar, sino por lo que hacemos cada día. Porque sé que si yo te hago esta pregunta, tú puedes decir, no, lo más importante es Dios, ¿cierto? Dios es lo más importante para mí, Él es todo lo que soy. Pero si analizáramos nuestro día a día, quizás podríamos llegar a ver que quizás no es lo más importante y hay otras cosas más importantes. Entonces preguntémonos, ¿cuál es ese tesoro que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo más valioso? Miren, el descuidar el corazón es tan importante para bien, también como para mal. Nos dice un texto en Mateo que del corazón salen los malos pensamientos, las malas palabras, malas acciones, adulterios, todo lo malo salen del corazón, abominaciones, etc. Cuando queramos ver dónde está el origen de todo aquello malo que hacemos, todo aquello que sentimos vergüenza, no busquemos en otro lado. Está aquí en nuestro corazón. Muchas veces le echamos la culpa al diablo de todo, ¿no? El diablo es el culpable de que yo sea así. La palabra de Dios dice que del corazón es donde sale todo aquello. Pero asimismo es en nuestro corazón donde el Señor puede plantar su amor, su misericordia, su gracia y todas esas demás cosas que Él coloca. Y por eso este texto nos dice que guardemos el corazón sobre todas las cosas, porque tanto para bien podría hacerlo como para mal. Hoy quise traer
Perdón, que está pesado y no puedo levantarlo con una mano. Que nos va a servir como un grandioso ejemplo. Nosotros podremos y podemos imaginar en este momento esta materia como si fuera nuestro corazón. Ahora podemos quizás imaginarlo como un jardín grande y hermoso. Sé que no parece un jardín grande y hermoso, pero imaginémoslo. Este es nuestro corazón. Allí es donde el Señor ha planteado su salvación, su gracia, su perdón, su misericordia, su amor. Ahí en nuestro corazón. Pero ¿qué pasa en un jardín cuando empiezan a crecer esas hierbas malas, esas cizañas? Empiezan a dañar el jardín, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que también empiezan a tomar la fuerza y el vigor de las plantas que están buenas. Así que, si este es nuestro corazón, o ese hermoso jardín es nuestro corazón, ¿qué debemos hacer? Cuidarlo. Cuidarlo y dejarlo lo más hermoso posible. Porque como decía, es allí donde el Señor ha plantado de su amor, de su gracia, de su misericordia. Es en ese jardín. Y si descuidamos este jardín, cada uno de esos frutos se irán debilitando, se irán apagando. Miren lo que dicen 1 Tesalonicenses 5:19. Disculpen que ese no lo pasé, pero cuando lo analicen dicen: no apaguéis al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu Santo. No podemos descuidar ese jardín que el Señor ha plantado ahí, de su Espíritu Santo, de su amor, de su gracia, de su bondad. Bien, bueno, creo que ya podemos entender, y alguno se preguntará: ok, yo ya sé que debo guardar el corazón, entiendo, pero ¿cómo lo hago? De pronto alguno podrá preguntarse: ¿cómo puedo guardar ese corazón? Miren, hermanos, lo primero y más importante es someter cada pensamiento, acción, palabra, deseo, todo a la palabra de Dios. Cuando un creyente empieza a actuar irracionalmente, empieza a actuar sin pensar, ese creyente va a empezar a alejarse de Dios. Ese creyente va a empezar a dejar que en ese jardín empiece a crecer la mala hierba, la cizaña, y empiece a destruir el buen fruto. Miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 10, verso 5, en la versión Reina Valera. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento, sometiendo todo lo que soy. Ustedes pueden decir y preguntarse: pero ¿cómo es posible que en un pensamiento, algo tan simple que pueda pasar por nuestra mente así? Imaginemos algo sencillo. No sé, yo soy de los que soy un poco malo para ciertas comidas. Algunos de los que están acá conocen. Y he ido mejorando un poco ahí. Chris nos trajo un sándwich y yo: venga, sin tomate, porque a mí no me gusta el tomate. Pero hay días en los que en el almuerzo quizás yo vengo con hambre y digo: Señor, me gustaría comerme algo bien rico, una pechuga con arroz y papa. Y llega y una sopa de espinaca y uno de una no dice nada, pero en su corazón está como... Es un pensamiento muy simple. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Teniendo alimento y abrigo estéis alegres, ¿cierto? Es algo tan sencillo, como algo tan grande, como de pronto en nuestro corazón pensar que, qué sé yo, algo pasó en el trabajo, me despidieron, no nos está yendo bien financieramente, se rompió el matrimonio, qué sé yo. ¿Y qué pasa en nuestro corazón? Empieza a haber duda en nuestro corazón, empieza a haber temor y perdemos la confianza en el Señor, ¿cierto? ¿Eso qué pasa? Solo aquí en un pensamiento, solo es un pensamiento. Perdemos la confianza en el Señor. Cuando la palabra nos dice que nos alegremos cuando estemos atravesando por diversas pruebas. Entonces, puede ser en algo tan sencillo en el que nosotros podemos empezar a descuidar nuestro jardín. Es muy común en las iglesias, sé que en esta no, pero en muchas sí,
que hayan conflictos, que se hablen cosas. No, es que imagínese el hermano con las que salió. No, es que imagínese que no se imagina lo que me dijo. No me saludó, me miró feo. Y empiezan esos pensamientos en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Qué pasa, hermanos? Empezamos a enfermarnos espiritualmente. Proverbios 4:23, regresando nuevamente al verso que teníamos. El siguiente, perdóname, el 24. Lo tenía aquí mal anotado. Después de lo que leímos, ¿qué dice? Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. El autor de Proverbios nos estaba diciendo anteriormente, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y luego dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Y cuando leemos estos dos aquí, pareciera que de pronto él como que cambió de tema, como que ya está entrando a otro punto, pero realmente no es así. ¿Por qué? Porque hay otro texto en Mateo que nos dice, porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca, ¿cierto? ¿Y qué nos dice aquí? Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. No está cambiando el tema. Cuando nosotros descuidamos el corazón, ¿qué va a pasar? Que vamos a empezar a hablar lo que no es. Y es ahí cuando empieza el segundo síntoma. Hablar lo incorrecto. Pero vean que todo nace de descuidar nuestro corazón. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué sale por nuestra boca? No solamente me refiero a malas palabras, que es muy común hoy en día escucharlas. Groserías. Algunos se alarman con ciertas groserías y mis hermanos, créanme, no estoy diciendo que esté bien, pero nos alarmamos con groserías, con escuchar malas palabras, pero cuando alguien llega y nos dice, vea, es que le tengo un chismecito aquí. Ah, es así, ¿no? Es así, nos gusta escucharlas. ¿Sí? Ah, venga que le tengo aquí el último que no se sabía. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Después seguimos en Proverbios, el mismo Proverbios 4:24 al 27. Después de este nos dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Aquí encontramos de luego el siguiente síntoma y es ver lo incorrecto. Miren cómo se empieza a desenvolver. Y como les decía, es cuando esa hierba empieza a surgir en ese jardín y empieza a comerse lo demás. Así empiezan a llegar los síntomas. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. No es casualidad que por los ojos es que entren la mayoría, si no decir por el 100% del pecado sexual. Por nuestros ojos. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué está entrando por nuestros ojos? ¿Cuál es el filtro que estamos teniendo? Asimismo, ¿qué es lo que estamos escuchando? Colocaba el ejemplo ahorita cuando llegan chismes de algunas personas y como que necesitamos contarlo y es como, hermanito, pero es que ya tengo esto en mi corazón y el Señor quiero que pueda dirigirme, quiero que me dé un consejo. Es que yo no soy bueno para consejos, el mejor es Dios para eso. No, pero escúcheme porque es que ya lo tengo acá. Y queremos sacarlo como sea. Últimamente o ya hace un tiempo, realmente no es por nada, pero yo a veces prefiero no saber si alguien está haciendo algo incorrecto, si alguien está haciendo mal. Sé que seguramente el Señor muchas veces saca cosas a la luz y demás, pero yo soy de los que, no, es que alguien pasa, no quiero saber nada. Quiero siempre intentar tener un buen concepto, porque muchas veces cuando prestamos nuestros oídos a ciertas cosas es cuando empezamos también a dejar que ese jardín se destruya. Entonces, con todo respeto, hermano, y créame que no lo hago de otra manera, si tiene algo que contarme de alguna persona, no lo haga conmigo realmente, desahóguese con Dios, dígale a Él, pídale que Él le muestre qué es lo que Él quiere, porque en lo personal y pues si alguno lo quiere tomar, créame que uno está más tranquilo y se guarda de ciertas cosas.
no saber acerca de lo que está pasando, de que él hizo esto, que hizo aquello, que no sé qué. En la iglesia es muy común que eso suceda porque somos humanos y caemos de diferentes maneras. Pero si alguien tiene algo en su corazón, desahógese con el Señor. O si ya es algo que es muy, muy urgente, pues seguramente estarán los pastores que tienen la sabiduría para poder llevarlo. Pero muchas veces queremos contarlo a todos, ¿no? Y vea lo que pasó acá y no sé qué y demás. Y ya empezamos a escuchar lo incorrecto, de hablar lo incorrecto. Y dejamos que ese corazón se llene de ciertas cosas que el Señor no quiere. Lo que pasa es que nosotros cuando somos creyentes y sobre todo cuando llevamos harto tiempo, muchas veces pensamos que ya somos inmunes a la tentación. Ya, no, yo sí lo puedo escuchar porque yo ya he escuchado tantos casos y ya sé cómo llevarlo. No, es que yo soy el que puede dirigir, Salomón le dicen, ¿no? Salomón porque puede saber qué y decir el mejor consejo. Muchas veces pensamos que somos inmunes a la tentación y al pecado, cuando la palabra también nos dice que cualquiera, mire, si se cree mucho, mire que no caiga. Cualquiera que crea que está muy arriba y que es el superior, mire que ahí está el hueco adelante. Debemos orar a Dios porque Él nos purifique, hermanos. Que Él nos santifique, que Él sea el que nos limpie. El otro día saliendo de entrenar, estoy con otra persona entrenando últimamente, y de una u otra manera surgió el tema acerca de Dios y el Señor es tan bueno. Le comentaba a Andrés cómo Él obra a veces en cosas que uno ni se imagina, pero de una u otra forma salió el tema de Dios y Él me acompaña en un trayecto corto y intenté como hablarle y evangelizarlo en ese corto tiempo, pero como que eso que uno sabe que se quedó faltando con algo, como que no fue tan directo y yo a veces me pasa que después ya de que sucedió y me pongo a pensar y yo digo, uy, Señor, no, yo como que la embarré, no aproveché bien el tiempo, no dije lo que era, o a lo mejor se me fue la oportunidad, o a lo mejor de pronto en un momento de ira respondí feo y dije algo malo y en ese momento no me di cuenta. Y después cuando llego y pienso y digo, Señor, yo de pronto no debí haber dicho esto, le respondí mal. Es algo que me suele pasar a veces. Un mal consejo, no compartí como Emma. Mira lo que dice Salmos 25, capítulo 25, verso 5 en la Reina Valera. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Hermanos, pidámosle a Dios en nuestra oración donde estemos, que Él sea el que nos limpie, el que nos muestre, que nos diga, mira, de pronto debes mejorar esto, debes cambiar esto. Que nuestra oración sea para que Él nos purifique. Que decía David acá, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Enséñame. No sé si en nuestra oración hemos pedido a Dios que Él nos enseñe, que Él nos muestre, que nos examine. Muchas veces nuestras oraciones solamente están enfocadas en nosotros. Otro síntoma de no cuidar el corazón, el último de ellos, es que empezamos a perder nuestra esperanza, nuestra fe. Cuando descuidamos el corazón, cuando hablamos lo incorrecto, cuando vemos, otra consecuencia va a ser que empezamos a perder. ¿Por qué? Veníamos hablando que puede que solo un pensamiento, algo tan simple, pueda desembocar en algo tan grande. Imaginemos y recordemos estos sucesos, algo como lo que hablábamos. Entramos en un momento de duda, nos despidieron del trabajo, nos está yendo mal financieramente, en nuestra relación y demás. Empezamos a perder la confianza en Dios. Dios, ¿qué pasa? Si eres real, no, porque me está yendo mal. ¿Empezamos a qué? A olvidarnos de Dios y a empezar a poner las cosas en los ojos en las cosas del mundo. Dios, voy a buscar una solución por acá, porque tú no me estás ayudando. Voy a empezar a hacer esto. ¿Y qué? Y nuestros ojos se empiezan a desviar. ¿Y qué pasa cuando nuestros ojos ya no están puestos en Él? Cuando ya olvidamos que estamos anhelando su regreso, que aquí estamos de paso solamente, que empezamos a perder nuestra esperanza como hijos de Dios. Porque esa es nuestra gran esperanza, el poder reencontrarnos con Él. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a empezar a alejarnos de Dios.
Miren, mis hermanos, todo lo que desenvuelve solamente de un pensamiento, algo tan simple que puede pasar por nuestra cabeza. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios para poder sanar nuestro corazón? Vivir una vida de oración. Miren lo que dice Filipenses 4, del 4 al 7, sé que lo hemos escuchado, Reina Valera del 60. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Guardará qué? Vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿cierto? Una vida de oración. ¿Dónde está quedando esa comunión con Dios cada día? ¿Dónde está quedando ese tiempo con Él a solas, en el que podemos estar en comunión, para que Él pueda sanar nuestro corazón y guardar nuestros pensamientos? Cuando olvidamos que debemos tener una vida de oración, empezamos a descuidar este jardín. Empezamos a olvidar lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha plantado en él. Alimentar nuestro espíritu. Por último, cuando no guardamos nuestro corazón, muchas veces el Señor no puede usarnos para extender su reino. Y no me refiero a que Dios no pueda usar a cualquiera, claro, Él puede obrar como Él quiera. Pero muchas veces Él necesita prepararnos primero. Estamos recibiendo ahorita un curso de evangelismo y discipulado que ha sido una gran bendición. Precisamente es para poder prepararnos para que el Señor pueda llevarnos a extender ese reino, a llevar su palabra. Y hermanos, no podemos llegar a imaginar la necesidad que tiene el mundo de Dios. Cuando usted salga y camine y vea a la gente a su alrededor, no puede llegar a imaginar la necesidad que tiene cada uno de ellos de conocer al Señor, de ser llenos de Él, de ser salvos. Porque nosotros muchas veces solo miramos superficialmente, pero no sabemos qué pasa en su interior. Y vuelvo otra vez al ejemplo de cómo hablaba con Andrés, de cómo el Señor puede obrar de una manera que uno no imagina, porque con otra de las personas que entreno, sí he tenido más tiempo para poder hablar, inclusive lo pude invitar a algunas de las reuniones de jóvenes, pero fíjense que cuando yo hablé con él nunca tenía como esa intención de compartirle. Y no me malentiendan, sé que uno siempre debe hacerlo, pero de esos momentos que uno en su cabeza está en otras cosas, y con él nunca tuve esa intención real, pero nunca escondía lo que yo era. Y cuando hablamos le decía, me invitaba a algo el fin de semana, yo no, mira, es que yo tengo que ir a la iglesia, o voy a la iglesia. Ah, sí, oye, qué chévere. Yo pues tampoco así como súper pensado, como no, le voy a decir que voy a la iglesia para entrar. No. Simplemente dije lo que era. Y después de un tiempo hablábamos y me preguntaba, bueno, pero ¿y en la iglesia qué? ¿Cómo es el tema? ¿Y cómo es? Y yo, no, mira, pues allá es esto. Y yo, bueno, empezaba a compartir, a hablarle también. Y una que otra vez salía, empezó a surgir los temas y yo, bueno, listo, pues compartí, lo pude traer a algunas reuniones, oraba por él. Él iba a otra iglesia católica, pero hace unos días salía del país y pude reunirme con él porque queríamos vernos antes de irse. Y cuando nos reunimos con él, él me dijo algo que yo quedé como, ¿qué? Fue como, yo nunca había conocido esa parte tan interior de él, tan sentimental. Y me dijo, no, yo quiero agradecerle a Andrés porque usted me acercó a Dios. Y yo, ¿cómo así? Y yo sí, y él decía, sí, usted me acercó a Dios. Yo venía en un momento difícil en lo que estaba perdido con muchas cosas y de otra manera cuando lo conocí usted me acercó a Dios, a conocerlo, a querer saber más de él. Y en ese momento yo, o sea, estaba así como tan ido como, pero Señor, o sea, en mi corazón yo nunca tuve la intención de que Él se acercara por medio de mí, pero era como que Dios obraba como Él quisiera. Y era lo que pensaba y decía como, es tan increíble cómo Dios obra en un momento en que uno ni siquiera a veces está pensando en ello, pero simplemente obra a través de uno.
Y es cuando decía que muchas veces no imaginamos la necesidad que de verdad tiene la gente por conocer de Él. Muchas veces por temor o demás cosas nosotros no hablamos ni compartimos, ni siquiera decimos que somos cristianos. No, tengo otras cosas que hacer. Cuando vemos la historia de Jesús y la mujer samaritana, ¿qué le dice Jesús? Cualquiera que beberá de esa agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, ¿cierto? Y así pasa con las personas en el mundo. Buscan soluciones en tantas cosas. Parece ser que llevan una vida alegre, feliz, que no pasa nada, porque han bebido de esa agua que los sacia por un tiempo. Pero llega el momento en el cual necesitan nuevamente, ¿cierto? Y Jesús es esa agua, esa única agua que puede saciar esa sed para siempre. Quiero invitarlos a que nos coloquemos en pie. Por último, simplemente quiero dejar un mensaje que el Señor ha venido hablando a mi vida últimamente y que ojalá Él pudiera dejar este mensaje en nuestro corazón. Miren, mis hermanos, el tiempo es lo único que nosotros no podemos perder. Nosotros cuando menos pensemos, cuando no nos imaginemos, van a pasar los años y nos vamos a encontrar ya adultos, viejos, con nuestras fuerzas cansadas, vacías. Y nos preguntaremos qué es lo que hemos hecho con lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo he aportado para el Señor, para su reino, para lo que Él me ha mandado a hacer? ¿A cuántas personas le hemos podido compartir? Miremos solamente en nuestro alrededor. ¿Cuántas sillas vacías hay acá? Cada una de ellas puede ser una persona con la cual compartimos todos los días. Así como pasó con esta persona que yo simplemente iba a compartir con ella un entrenamiento. Asimismo, cualquiera de ellos también podría estar aquí, en este lugar. No dejemos que el tiempo se nos vaya en otras cosas. No dejemos que el tiempo se nos pierda colocando solamente la mirada en lo que está acá. Porque como les digo, el tiempo va a pasar muy rápido. Y cuando menos lo pensemos, ya no tendremos más tiempo. Aquí en este lugar, cada una de esas sillas puede ser llena por esa persona que comparte contigo cada día, que tú ves cada día, todos los días, y parece que está bien y parece que no pasa nada, pero nunca podremos saber qué pasa en su corazón si no llegamos a compartirles. Y para eso tenemos que cuidar nuestro jardín, cuidar nuestro corazón, para que el Señor guarde nuestro corazón, nuestros pensamientos y nos permita expandir su reino. Para finalizar, quisiera incomodarlos un poco más, pero ya para terminar, quisiera que a la persona que tienes al lado, entre 2, 3, 4, no quiero que nadie quede solo, pero que aprovechemos este tiempo para poder orar por nuestros corazones, para que el Señor sea restaurando ese jardín, sea quitando todo lo malo. Muchas veces olvidamos el poder de la oración y, como nos decía aquí, sean conocidas vuestras peticiones delante de Él, para que Él guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. Así que ahí donde estén, aprovechemos este tiempo como iglesia, como cuerpo del Señor, para orar por el corazón de la persona que está ahí, para pedirle al Espíritu Santo que sea llenando. Empieza a hacerlo desde este momento. Empecemos a orar por la persona que está ahí, para que el Señor pueda restaurar ese jardín, pueda cuidarlo, pueda llenarlo de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su bondad, que pueda quitar todo aquello que no pertenece allí, que pueda ir sanando esa enfermedad espiritual que ha venido creciendo durante mucho tiempo. Espíritu Santo, ven, Señor, ven, Padre. Ven y sana, Señor, nuestros corazones.
Gracias, papá, por lo que tú haces cada día, Señor, por lo que has plantado allí en cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, porque tú has plantado allí de tu amor, Señor, de tu salvación, de tu sacrificio, de tu misericordia, de tu bondad, de tu paz, de tu gozo, Señor, de todos tus frutos. Y quizás muchas veces los hemos descuidado, Señor, hemos permitido que nazcan, Dios, malas hierbas, Señor, malos pensamientos, malas acciones, Señor, malas palabras, tantas cosas, Señor, que hacen que nuestro corazón se desvíe y descuidamos este corazón, Señor. Hoy te rogamos, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, nuevamente, Dios, sembrando, Dios, de todos tus dones, Señor, allí en ellos, y que podamos, Señor, guardar como lo más preciado, así como ese tesoro, como dice tu palabra, nuestro corazón para ti, Señor, para que podamos ser sanos espiritualmente, Dios, y que podamos salir y expandir tu reino, Señor. Padre, no permitas que el tiempo se nos vaya en cosas vanas, Dios. No permitas que gastemos nuestras energías en cosas que no tienen sentido, mientras otros, muchos, están perdiendo a nuestro alrededor, Dios. Muchos que vemos todos los días, Señor, que creemos que todo está bien, Señor, pero que necesitan de ti, Dios. Por favor, Espíritu Santo, obra en nuestro corazón, Señor, y permítenos cumplir tu llamado y tu propósito, Señor, de llevar tu palabra y tu evangelio, Dios, a todo lugar, Señor, de hacer discípulos a todo lugar, Señor, hasta que tú vengas por tu iglesia, Señor, y que podamos verte cara a cara, Señor, y decirte que hemos cumplido con tu llamado, Señor, que hemos cumplido con tu propósito, papá, que aquí están las almas, Señor, que han sido salvas, Señor, que aquí están las almas, Señor, que estaban perdidas, Señor, pero que tú, cuando sanaste nuestro corazón, Dios, nos permitiste llevar tu palabra, Dios, sembrarla y a su tiempo dar su fruto, papá. Deseamos y anhelamos, Señor, que tu iglesia, Dios, aquí en este lugar, Señor, sea llena, Dios, de cada una de estas almas que están perdidas, Señor, y que necesitan restaurar sus corazones, Dios. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú sembrando esa palabra, Dios, en sus vidas, Señor. Que seas sembrando de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad, de tu paz, Señor, de todo lo que tú nos das, Dios, y que seas trayendo salvación por medio de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, papá, ven y restaura nuestro jardín, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que has hablado el día de hoy, Dios. Gracias porque sé que estás hablando a nuestro corazón, estás hablando a tu iglesia y estás diciéndonos, Señor, que debemos prepararnos, Dios, que debemos salir de la comodidad, papá, que debemos empezar a cumplir tu llamado, Señor, que debemos empezar a arreglar el jardín, Señor, y a no descuidarnos. Cada día, Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, mi Rey. Ven, Espíritu Santo de Dios. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.